Un sorbo, una vida. Eliseo Gómez García. ¿Alguien te llama Eliseo? Muy poca gente. ¿O todo el mundo te conoce por el Chato de Vicálvaro? Los de Hacienda es lo que me conocen por... Los de Los de Hacienda. Hacienda sí me conocen por el nombre. Pero Vicálvaro nadie. Chato, la verdad que algo que me emociona a mí de tu vida son tus orígenes. Esto es como un tablero de ajedrez. Sí, sí. Este es el primer movimiento. Sí, sí. Chato, tú naciste en el 37. En 37, En este sí. mes, Sí. tú vas a cumplir 87 años. 87 años, sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, En el verdad, sí. 37. Naciste tú. ¿Eh? Tú eras de un pueblo de Cuenca. Pueblo de Cuenca. De Solera de Gabaldón. A 50 kilómetros de la capital. Se te conoce, Chato, por la guitarra, Claro, por la pero se te conoce muy poco por el cante, ¿no? Hombre, es que yo no soy cantador. Yo lo que hago es escribir. Yo tengo, en la sociedad de autores, tengo 350 canciones, todas grabadas en discos. A mí me ha grabado el Fari, me grabó 14 o 15 canciones. A mí me grabó otras 14 o 15. Luisita me ha grabado 20 y tantas. Así entre tantos artistas, yo tengo grabadas pues, sí, las 350 canciones. Pero me han contado, Chato, tú dices que tú no cantas, pero a mí me han contado que tú de pequeño cantabas por miedo. Cantaba por miedo. Claro. Cuéntame eso. Pues, ¿Cantabas por miedo? Cantaba por miedo porque yo era pastorcillo, que tenía 10 años. Y estaba en un sitio de allí del pueblo y había muchos maquis por ahí entonces. Y yo tenía que encerrar el ganado al anochecer y tenía que venir por 3 kilómetros andando por el medio del campo. Y entonces yo, ¿qué hacía? Para espantar el miedo, me alienaba a cantar todo lo fuerte que podía. Todo lo fuerte que podía cantaba para retirar el miedo. Decía, cuando yo voy cantando, si hay alguien por el camino se va a apartar. Y eso es lo que me tiraba cantando todas las noches cuando venía en el camino, de viaje. Ahora, pero tu pasión, Chato, es la guitarra. Hombre, la guitarra fue también la guitarra. Pero claro. tú eras un niño pobre y no tenías recursos para comprarte una guitarra. Sí, sí. Cuéntame, Chato, porque si un mensaje quiero yo dejar aquí hoy es que si tú quieres, tú puedes. Y tú eres un ejemplo de eso. Claro, tú querías y tú pudiste. Claro. Pero ¿cómo fue esos inicios, Chato, que con una tabla y con unas cerdas, con el rabo de una mula o de un caballo? Una tabla que era así de 20 centímetros, le puso como 2 puentes mi hermano. Y entonces le puso con unas cuerdas con cerdas de mula, de la cola de la mula. Y yo ahí tocaba allí, aquello me sonaba muy bien. ¿Y eso sonaba? Sonaba muy bien, como si fuera un arpa, sonaba. Y aquello primero que yo pude tener así. Es decir, que tu primera guitarra podríamos decir que fueron el rabo de una mula. Claro, luego también ya cuando tuve 15 años, cuando tenía también 10 años, mi hermana me compró una guitarra. Pero resulta que tenía las 6 cuerdas iguales. Eran de alambre aquellas cuerdas, le costó 20 pesetas. Y entonces me iba yo que era pastorcillo y me llevaba la guitarra y ya la llevaba la guitarra colgada al hombro por el campo con las ovejas. Y tocaba yo lo que podía arañar nada más. Luego ya cuando tenía 15 años, entonces ya me compré una guitarra ya, aquella sí sonaba bien ya, pero yo no había que me enseñara y entonces a 7 kilómetros de mi pueblo había un señor que tocaba un poco, se llamaba el señor Vicentillo. Entonces fui y me dio clase 8 o 10 días, pero a las 8 o 10 clases que me dio se murió. El hombre no hizo más que enseñarme a afinar y a tocar un poquitín. Y ya el hombre se murió y ya me quedé sin maestro y en el pueblo no había quien me enseñara. Y entonces ya hasta que yo vine aquí a Madrid, y aquí en Madrid ya entonces ya fui a una academia para que me enseñaran. Que luego me enseñaron, los hermanos del Fari fueron los que me enseñaron el flamenco. Los hermanos del Fari. Sí, primero estuve en una academia. El famoso Fari que todos conocemos. Sí, claro. Que no se llamaba Fari. ¿Cómo le decían? Farinilla. Farinilla, claro. Farinilla, ¿no? Porque como él cantaba por Farina y era tan menudillo, la gente le decía Farinilla. Entonces primero estuve en una academia en la calle Fuencarral, pero allí no me enseñaban flamenco. Y ya me busqué otro con los hermanos del Fari, eso sí me enseñaron flamenco, fue los que ya me iniciaron a mí en el flamenco. Y ya machacando, venga a estudiar, y machacando, tirándome las horas con ellos, pues hasta que aprendía. Pero me han contado, Chato, que tú con 6 o 7 años, no sé, que te hiciste como una especie de acordeón, que fue tu primer instrumento. Sí, aquello yo tenía unos 6 años, entonces yo veía que los músicos que iban al pueblo llevaban un acordeón y tenían, en la mano derecha tenían las teclas, y a la mano izquierda los bajos, los redondeles. Entonces yo cogí que una tabla así tendría unos 20 centímetros, le hice con redondeles, con lapicero, los bajos. Y las teclas, las pinté las teclas con el lapicero. Y entonces yo me tiraba allí cantando y tocando todo el día, con 5 o 6 años, con aquella música, bueno, que no sonaba nada porque era una tabla, sin cuerdas de nada.
Pero me cuentan que antes que tu hermana te regalara esa guitarra, tu hermano también había hecho algo que tú se lo cogías o él te lo prestaba, no sé bien cómo es la historia. Fue una armónica que trajo de la Mili. Ah, fue una armónica que trajo de la Mili, ¿no? Y entonces yo sabía andar, tenía y cuando no me veía, se la quitaba. Y entonces ya un día llegué y digo, déjame la armónica. Y decía, tú no sabes tocar. Y entonces me la dejó. Cuando me dejó la armónica y me puse a tocar, ella tocaba lo mismo que él. Y decía, bueno, ¿cómo has aprendido tú? Y ya porque se la quitaba. Es decir, que tú, oído, sí tenías. Que me acuerdo que lo primero que aprendí, la canción que aprendí fue aquella de Cerezo Rosa y Almendro Blanco. Y aquello ya empecé con esa música. Pues yo desde que nací, pues me ha gustado la cosa de la música. Oye, Chato, pero tú te buscaste la vida, tu oficio durante muchos años fue ser chofer de autobús. Sí, yo hasta que vine a la Mili. Hasta que vine a la Mili estuve ya en el pueblo, en el campo, trabajando con... Ya cuando era pequeño de pastorcillo, luego ya labrando con las mulas hasta que me vine a la Mili. Pero algo me han contado por ahí que dicen que tú te metías en el bolsillo, no sé qué cosa, y ibas practicando mientras ibas conduciendo. Cuéntame ese secreto. Entonces yo no iba conduciendo, yo era cobrador entonces de autobús. Ah, eras cobrador. Estuve 5 años de cobrador. Entonces me hice una tablilla así, y entonces con los dos puentes, uno arriba de otro abajo, y le puse las 6 cuerdas, y la llevaba en el bolsillo. Y cuando dejaba de cobrar, cogía aquello y me liaba allí a hacer picados y cosas con aquello. Y algunos curiosos me decían, ¿por qué haces eso? Y yo le decía, es que tengo parálisis en la mano. No, es que tengo parálisis en la mano. Digo, y era que yo hacía con aquella tablilla, hacía picados de las 6 cuerdas, me ponía así y tacatá, y hasta que... Es decir, que la práctica o el oficio hace el profesional. Porque hoy todo el mundo, el otro día había aquí, para mí, que no soy un especialista en el mundo del flamenco ni en la rumba, pero hay alguien a quien yo miro mucho, como el Chema Reyes, y que estaba aquí cantando el otro día y cuando te vio entrar dijo, ahí viene entrando una leyenda viva, dijo. Pues sí, verdad, sí. Eres una leyenda viva. Sí. Para muchos cantadores, para mucha gente. Muy claro, que yo he estado mucho yo he estado mismamente en espectáculos por ahí, porque es que yo estuve en una academia de baile, los días que tenía libre iba a una academia de baile y aprendí a tocar baile. Y entonces yo veía que algunos venían y contaban que decían que en los espectáculos por ahí, que se lo pasaban tan bien por allí, y yo luego quería ser profesional. Y entonces había que sacarse el carnet de guitarrista. Entonces empecé a machacar, arreglé los papeles y en el Teatro de la Latina me examiné. Entonces exigían 2 toques. Y yo empecé a tocar y en el primer toque, cuando iba a medio toque, me dijeron, usted guitarrista ya se puede marchar, que ya está aprobado. Entonces yo con mi carnet estaba yo tan contento cuando llego allá a la academia de baile y le digo a uno que era profesional, se llamaba Antioco, digo, mira Antioco, ya tengo carnet. Y me dijo, dice, te voy a decir una cosa, tú estás trabajando, dice, entonces yo estaba de cobrador, dice, en una empresa, dice, todos los meses cobras. Dice, la guitarra es pan para hoy y hambre para mañana. Y yo entonces empecé, digo, lo que no quiere es que haya más guitarristas. Y me estaba diciendo la verdad. Entonces la primera vez que ella me salió una bailadora, ayer que yo estaba ya acostumbrado a tocar con ella, me dice, ¿te vienes el mes de agosto conmigo, dice, a la Costa Brava? Vale, estuvimos ensayando y ya teníamos todos los números que iba a hacer, todo perfecto, porque estábamos tocando todos los días allá. Pero ya le digo, ¿y cuánto me vas a pagar? Y si ¿ya qué me vas a cobrar? Digo, hombre, digo, yo cobro unas 100 pesetas trabajando en el autobús, digo, que menos que 300 pesetillas. Y yo, dice, 300 pesetas es lo que me van a dar a mí. Si quieres las partimos, digo, yo por 30 duros no salgo de mi casa. Pues esa fue la primera que me pasó. Pero luego le vi la segunda y me dice el maestro de la academia, dice, oye, no te comprometas con nadie en el mes de agosto que nos ha salido para tocar un espectáculo por ahí, por Plaza de Toros, por ahí, con una empresa que le salió. Vale. Entonces nos llevaba él, entonces íbamos 2 guitarristas, iban 4 o 5 bailadoras de allí de la academia de baile, iban Manolo Villa, que era cantador. Entonces empecé a tocarle también a Gracia de Triana, una buena cantadora, una mujer ya mayor, tocaba con ella, con Carlos Redondo. Entonces íbamos por ahí por los pueblos, por todos sitios por ahí, actuando por ahí. Y llega por la noche y nos pagaba toda la noche, entonces nos daba 400 pesetas. Y ya llega el día 20 y dice, para no andar todas las noches aquí con el dinero, dice, podemos hacer una cosa. Dice, los hago un cheque, dice, de los 10 días que nos faltan. Entonces estás tan contento con el cheque en el bolsillo. Ya le da al maestro que era el que nos pagaba el cheque, todos tan contentos. Ya tenemos los 10 días en un cheque. Llegamos al día 26 que nos puso para cobrarlo y fuimos y no tenía ni un duro. Yo digo, yo que estoy en la empresa y todos los meses cobro, poco, mucho cobro todos los meses. Digo, y aquí las 2 primeras que me han salido fallo, digo nada.
Entonces ya me saqué el carnet de conducir autobuses y es lo que he estado siempre. Y entonces he juntado la guitarra con el autobús. Lo que está claro, Chato, es que yo tengo 10 minutos para charlar contigo, me quedan aquí 3 segundos y si algo yo he admirado mucho de ti y yo creo que todo el que te conoce es que si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres, tú puedes. Chato, muchas gracias y a ver si nos pegamos otro día otra buena charla, Vale, pero con la guitarra en la mano. Cuando tú quieras, sí. ¿Vale? Hemos cumplido Vale. los 10 minutos. Ya está. Muchas gracias. Que si quieres más.